esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y hoy saludo a la distancia, y como lo hemos hecho en los últimos días a través de estas medidas por esta contingencia que se vive de coronavirus o COVID-19, hoy lunes saludo a la distancia a Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y por supuesto a Marco Antonio Vázquez. Iniciamos con Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un saludo a la distancia, también al auditorio de ORT Noticias y desde luego a Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Estamos listos con el tema de hoy, Claudia. Y el tema de hoy, bueno, pues vamos a platicar acerca de este mensaje que da a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en este informe que de acciones que dio a conocer precisamente el día de ayer. El día de ayer dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, presentó su informe trimestral de labores de su segundo año de gobierno, donde habló de su confianza, primero por derrotar al coronavirus y después dijo por reactivar la economía, fue lo que declaró. Y bueno, dicen que la esperanza es lo último que muere. Hay una frase por ahí, que se acostumbra en México, que dice que la esperanza es lo último que muere, aun cuando todo está perdido. Y precisamente eso es lo que esperan los mexicanos en medio de esta pandemia. Lo que espera es de un gobernante, es un mensaje de esperanza, de unidad, pero más que nada de unidad o de esperanza es que vaya acompañado de estrategias. Mauricio Zapata. Así es, Claudia, esperábamos un mensaje esperanzador, un mensaje precisamente de unidad, un mensaje en el que, pues bueno, se olvidara un poquito de esa polarización, que se olvidara un poquito de los conservadores y de los neoliberales, que llamara realmente a esa reconciliación. Sin embargo, no lo hizo, y parece que lo que vimos, o más bien lo que escuchamos el día de ayer en Palacio Nacional, fue una mañanera más, una arenga más de sus de lo que dice todos los días en sus ruedas de prensa que da en la mañana. Nada más la única diferencia es que no había matraqueros o aplaudidores, que no había algunos periodistas, y que bueno, ahora no lo dio en el salón de la tesorería de Palacio Nacional, sino que lo dio en el patio central, sin gente, salvo pues bueno, las cámaras de televisión, pero no había gente, y nos dio la impresión de que también el presidente quiso, no sé, ese afán de sentirse el Mesías, de sentirse pues no sé, de hablarle a los feligreses, ¿no? Así como lo hizo el Papa en la Plaza de San Pedro, ante una plaza vacía, ahí en el Vaticano. Pues bueno, quiso dar, no sé si esa imagen, el presidente López Obrador, pero independientemente de ello, pues bueno, esperábamos que realmente se pusiera de lado de todo el pueblo, ¿no? Porque el pueblo no nada más es la raza o la gente pobre, el pueblo somos todos, el pueblo también son los empresarios, son los que dan empleo, son los que generan las fuentes de trabajo, los que de alguna manera necesitan sobrevivir, necesitan apoyos e incentivos, y lo que entiendo es que los empresarios no pedían una condonación de impuestos, sino que sean más flexibles, ¿no? Que les dieran chance, facilidades de pago ante esta situación, porque pues bueno, la mayoría no está teniendo ingresos, no está teniendo ganancias, y ante ello pues bueno, los están obligando a pagar salarios y sueldos con justa razón, ¿no? Para proteger también a la clase trabajadora, pero por otro lado el gobierno el gobierno federal en este caso no les está dando ninguna facilidad, creyendo que al darle esto está apoyando al rico, a la persona, y no realmente a la empresa, a la compañía, a ese sistema que genera empleos. Y bueno, volvió a hablar el presidente de los neoliberales, del sistema que empobreció al país, habló de los conservadores, y como que trae esa situación, no puede dejarla atrás, no puede
ser un poco humilde en estos momentos tan difíciles que vive el país. Pues bueno, nos enfrentamos ante un mandatario ególatra, un mandatario mitómano, un mandatario narcisista, que es lo que yo creo que está sucediendo con el presidente López Obrador, que primero es él, luego él, y bueno, ya al último, él, Claudia. Zapata, vamos con Rogelio Rodríguez, quien también saludamos a la distancia vía telefónica. Rogelio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, te saludo como cada lunes, y también saludo al auditorio y por supuesto a mis compañeros y amigos Marco Antonio Vázquez y Mauricio Zapata. Sí, Claudia, mira, estuve escuchando con mucha atención el mensaje de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la verdad, yo como muchos mexicanos también quedamos ahora sí que decepcionados, pero sobre todo preocupados, Claudia, porque por lo menos en lo personal esperaba escuchar algún tipo de acciones concretas que nos alentaran un poco y que nos tranquilizaran un poco a quienes estamos preocupados por las consecuencias que está generando esta pandemia del coronavirus, Claudia. Ayer comentaba con algunos amigos, algunos familiares, que era lo que más les intimidaba de este tema. Pues bueno, por supuesto que la incertidumbre que está generando la pandemia, pero también sobre todo es la consecuencia económica que va a tener esta situación. Ya estamos viendo negocios que están quebrando. Claudia, tengo algunos familiares que bueno, tienen sus propios negocios y ya están pensando en cerrar definitivamente, porque pues no van a poder resistir. Entonces, todo esto es lo que esperábamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y terminó siendo, la verdad, un mensaje en el que repitió lo que ha venido él promoviendo desde el inicio de su gobierno, el apoyo a los sectores más desprotegidos, el adelanto de 4 meses a los abuelitos, a los adultos mayores, el reparto de becas, pero no hizo ningún anuncio como lo que esperábamos todos, ¿no? O sea, que hubiera, no sé, por lo menos la suspensión de pagos de servicios básicos como el de energía eléctrica, otro tipo de apoyos que se generalicen más y que alienten un poco más a esta sociedad que está bastante intimidada. El sector empresarial, por supuesto, también está resentido con esa situación. No hay ningún tipo de apoyo fiscal, no hay, por el contrario, no, o sea, se le está advirtiendo que tienen que cumplir con su declaración anual, con el pago de los impuestos. Entonces esto, la verdad, en lugar de terminar de ser un mensaje esperanzador, terminó ser un mensaje que pues acrecentó más las dudas, Claudia, la incertidumbre. Y esto, la verdad, pues bueno, insisto, nos preocupa a todos en lo general. Incluso por ahí, yo creo que lo más destacable, lo único que podemos ligar con esta situación de promesa de gobierno es esto del anuncio de que va a generar 2 millones de empleos el gobierno, pero pues uno se pregunta, ¿de dónde van a surgir esos 2 millones de empleos? Habló también de que se va a ajustar el cinturón el gobierno federal, bajándole el sueldo a los funcionarios, a los principales funcionarios, desde sus directores hacia arriba, pero ahí también tengo mis dudas. Habla de que se les va a cancelar el aguinaldo. Sin embargo, pues bueno, el aguinaldo es un derecho constitucional de todo trabajador, entonces pues desde ahí estamos partiendo mal, ¿no? Entonces esperemos que haya un replanteamiento, que haya un nuevo mensaje en días próximos para que esto genere más esperanza entre todos nosotros, tú, Claudia. Gracias, Rogelio Rodríguez, también en esta mesa de análisis, y vamos, es el momento de ir vía telefónica. También saludo a la distancia a Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio, buenos días. Buen día, Claudia, buen día al auditorio, buen día Mauricio Zapata, buen día a Rogelio Rodríguez. Pues definitivamente yo creo que el gobierno federal está entrampado en sus propias creencias, en sus propias mentiras que ha difundido a lo largo de todo este primer año y poquito más de gobierno. El gobierno, tenemos un dicho en México que de acuerdo al sapo es la pedrada, y creo que eso no lo han entendido ellos. Te voy a decir por qué. Mira, ellos impulsaron programas para cero condonación de impuestos. Ellos veían una guardería que estaba haciendo, donde estaban saqueando a la República, donde estaban saqueando el dinero público,
y cerraron todas las guarderías. Ellos dijeron, vamos a bajar la gasolina, y resulta que la gasolina baja por los precios internacionales del petróleo, por la libre competencia que hay en la venta de estos combustibles, y luego dicen ellos, por nosotros bajó la gasolina a 3 pesos. Lo cierto es que no han eliminado los impuestos a la gasolina y por eso sigue tan alta en comparación a los precios del petróleo. Lo cierto también es que no en todas las guarderías se saqueaba la nación. Más real es, por ejemplo, en este momento que México no es el país que ha vencido al coronavirus, sino que apenas estábamos entrando a la parte alta de la curva de infecciones, y que todavía hay, por ejemplo, 20, 30, 40 países. Lo vemos ahí en un mapa que difunde la Organización Mundial de la Salud, y hay 20, 30, 40 países tranquilamente que no tienen casos, o apenas están empezando las infecciones. Y todas esas mentiras y todos esos proyectos que ha pronunciado el gobierno son para combatir la corrupción, pues han resultado una falacia. Yo te diría, por ejemplo, hace un momento te decía que de acuerdo al Sapo tendría que ser la pedrada, y creo que se entramparon ellos mismos con esa ley que aprobaron de 0 condonación de impuestos y 0 condonación de apoyos a los empresarios. Te voy a decir por qué. Porque no todos los empresarios del país son ricos. De hecho, hay estudios que nos marcan que apenas el 1% de los empresarios nacionales podrían sobrevivir dos meses sin recibir ingresos, o sin recibir los mismos ingresos que reciben ahora. Y los empresarios del país, la iniciativa privada genera sobre todo la pequeña empresa genera el 80% de los empleos, y esos son los que no son iguales al resto a los que se llevaron el FOBAPRO, a los que les condonaban millones y millones de pesos en impuestos a cambio de que les apoyaran en las campañas. Todos esos empresarios son los que están con el Jesús en la boca. Es verdad, el empresariado rapaz, el empresariado corrupto saqueó a este país, y lo sigue saqueando con empresas que son favorecidas en el gobierno federal todavía. Eso es una realidad, pero no todos los empresarios son iguales. Ahora, ellos siguen pensando que apoyar al empresario es apoyar a los fifís, apoyar a los que no los quieren, cuando en realidad se trata de un tema de supervivencia económica, que nos permitiría no hundirnos al país. Porque te lo digo, lo dicen los estudios, lo dicen un poco la teoría política, la teoría económica. Si esto sigue igual, en poco tiempo, en 1 o 2 meses, las empresas no solamente van a dejar de pagarle, en un mes o en 15 días no solamente van a dejar de pagarle a sus empleados, sino que pudieran declararse en quiebra para no levantarse jamás, y estaríamos hablando de millones y millones de desempleados, y millones de personas que ya no tendrían para pagarle los impuestos al gobierno federal. Y no sé qué pasaría con las empresas como la Comisión Federal de Electricidad o como Pemex, que van a reducir todavía más sus ventas y que van a reducir más sus pérdidas. Por lo demás, el informe, pues muy bonito, muchos números que llenan de esperanza, pero que no sabemos dónde están, y que no sabemos, por ejemplo, dicen, vamos a generar tantos millones de empleos eventuales, y lo que no se puede ahorita es andar en la calle. Yo no sé cómo lo van a generar, a menos digo que vayan a hacer como su delegado en Tamaulipas, que anda repartiendo recursos a diestra y siniestra, reuniendo a las personas de la tercera edad y a los más pobres en grupos muy amplios para recibir un recurso que es el gobierno federal, pero que él se está luciendo. Te lo digo, Claudia, esto no pinta bien. El gobierno sigue creyendo que todos somos iguales, que todos los empresarios son iguales, que todos los pobres somos iguales, y la verdad es que ya es tiempo de que alguien les diga que tienen que medir a cada empresa y a cada persona en su justa dimensión. Dice la iniciativa privada Marco Antonio Vázquez. Eso sería más o menos mi comentario. Dice la iniciativa privada Marco Antonio Vázquez que más que un mensaje de apoyo lo vieron como un mensaje de amenaza. Pues definitivamente eso es. O sea, si es una amenaza, si lo notamos en el sentido de que tienes que seguir pagando impuestos y tienes que seguir manteniéndote sin generar recursos. Ahora, hay algo que también tenemos que ser claros nosotros. No todos los empresarios son iguales, y muchos empresarios están intentando llevar agua a su molino.
Hoy tú vas a la tienda de la esquina y un kilo de huevo te cuesta 50 pesos, un kilo de tomate te lo suben a 40 pesos, el kilo de papa anda más o menos igual, la carne, todo ese tipo de productos están muy altos. ¿Por qué? Porque las distribuidoras, al tener a mucho personal sin emplearse, tienen que aumentar sus costos de operación y se los doblan a los tendajos de la esquina, y estos a su vez le afectan la economía, afectan el bolsillo de los que viven ahí cerquita. Pero te insisto, ese tipo de empresarios rapaces, ese tipo de empresarios que siguen saqueando a la nación, no son todos, y sí el 80% se ve en riesgo de ver pues ahora sí que desaparecer su patrimonio, el cual algunos han hecho a base de trabajo y esfuerzo, que se está diluyendo por falta de un proyecto de nación que vea para todas partes. Nosotros volteamos, por ejemplo, El Salvador. El Salvador hace 15 días o 20 días no tenía un solo caso de coronavirus. ¿Y qué dijo su presidente? Vamos a cerrar las fronteras. Después de cerrar las fronteras, instrumentó un proyecto económico que realmente beneficiaba a todos. Te voy a decir por qué beneficiaba a todos. Dijo, a la clase, a quienes lo requieran, les vamos a aplazar, no les vamos a arreglar, les vamos a aplazar el pago de la luz, del agua, de los impuestos al gobierno y de otras cosas. ¿Cómo hicieron ellos? Pues 3 meses les van a dar de gracia, a partir de aquellas fechas, 3 meses, y después todo lo que se genere en cuentas para pagar, se los iban a diluir el pago en 12 meses y hasta 24 meses de acuerdo al poder adquisitivo o al poder económico de cada empresa que se acogiera a ese plan. En México el presidente no anunció, en lugar de anunciar proyectos de apoyo, anunció que todos tenemos que ir a pagarle a Hacienda, lo que realmente es una pena. Es una pena, ¿por qué? Porque te insisto, muchos empresarios van a quedar al borde de la quiebra, y tú sabes que para levantar una empresa no se hace de un día para otro. Desafortunadamente, así es, Marco Antonio Vázquez. Desafortunadamente, en medio de esta contingencia, tú lo acabas de mencionar, no pierden la oportunidad de llevar agua a su molino, la iniciativa privada, pero también los políticos, también los funcionarios. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Ya conoces Cody? Cody es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular, utilizando una cuenta bancaria o de alguna institución financiera sin comisiones de manera fácil y segura. Cody es la forma más confiable para hacer tus operaciones las 24 horas, los 365 días del año. Encuentra Cody en la aplicación de tu banco. Cody, el mejor servicio de pagos digitales en México. Con HB.com.mx, unidos somos súper. Para tu mayor comodidad, te invitamos a hacer tu súper a domicilio. O si lo prefieres, recógelo en tienda en Pick and Go. Descarga nuestra app en Play Store o App Store. HB.com.mx. Unidos somos súper. Y ya regresamos a esta mesa de análisis y oiga, lo cierto es que hemos escuchado planes o programas por parte de los estados, por parte hoy del gobierno federal, también un plan. Lo cierto es que palabras van, palabras vienen, pero no hemos escuchado de los gobernantes que lleguen a un acuerdo, que logren empatar intereses, que logren hacerle un traje a la medida de lo que el mexicano o de lo que el ciudadano requiere. De pronto, Mauricio Zapata, tal parece que los gobiernos están hundidos o enfrascados en una lucha de vencidas. Sí, tal parece que está así la situación. Hemos visto en esta emergencia, en esta contingencia, cómo se atacan unos a otros. Pero me parece que si las cosas no han aumentado, si esto no se ha salido de control, es precisamente por las acciones que hicieron los gobiernos locales.
en varios estados del país antes de que actuara el gobierno federal. Mucho se habla de que el gobierno federal actuó desde hace muchísimo tiempo y fue uno de los primeros países en tomar en cuenta esta situación, pero los anuncios, los decretos, las declaraciones, pues bueno, se dan mucho después de que las autoridades locales en varios estados del país hayan actuado y hayan tomado las determinaciones. Hay que acordarnos en que, pues bueno, mientras ya unos estados estábamos ya en cuarentena, el presidente todavía salía anunciando: salgan a la calle, no pasa nada, yo les aviso cuándo, vayan a comer a las fondas y todo eso, cuando en algunos lugares como en Tamaulipas ya estábamos en cuarentena. Y bueno, desde luego esto ha propiciado esa lucha de vencidas entre gobiernos federales, incluso gobiernos municipales contra el gobierno federal y viceversa, ¿no? Están realmente politizando este asunto, y que si los prianistas, que si los chairos, que si los fifís, que si los neoliberales, en fin, realmente es una situación que es lamentable, porque quien debe llamar a la unidad y a la reconciliación y evitar la polarización es precisamente el gobierno federal, y realmente o desgraciadamente no lo ha hecho. Así que, pues bueno, seguiremos en esta lucha de vencidas y ojalá el pueblo no vaya a pagar las consecuencias o vaya a pagar una factura muy cara. Y bueno, pues en 5 palabras, Claudia, no nos merecemos este presidente. Gracias, Mauricio Zapata. De no llegar o de no lograr acuerdos entre los gobiernos, de no empatar intereses, yo decía, de no hacer un traje a la medida del ciudadano, el resultado puede ser peor que la pandemia, peor que el COVID-19, Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, yo creo que tiene razón en ese sentido, mira, pero qué bueno que los gobiernos, por lo menos en los estados, como en el caso de Tamaulipas, están tomando sus propias decisiones, ¿no? Esto ocurre porque, bueno, no ven los gobernadores un liderazgo con el presidente de la República y se dan cuenta, como muchos mexicanos, que las medidas o las acciones que están teniendo el gobierno federal, pues no son las indicadas o las apropiadas para responder a una emergencia como la que estamos viviendo, ¿no? Y en el caso del gobierno de Tamaulipas, insisto, qué bueno que estén actuando por sí solos, porque si todos se hubieran ido en la misma línea del presidente, pues este país sería todavía más un desastre, ¿no? A mí me agrada, me da gusto que los gobiernos, incluso los gobiernos municipales, estén ahora sí que emprendiendo sus propias acciones, viendo lo que está sucediendo en países como el vecino del norte, ¿no? Que allá la verdad están tomando las cosas con seriedad y con mucha seriedad, y están viendo mucho más adelante de lo que nuestro presidente está viendo, ¿no? Qué bueno que tengamos los tamaulipencos por lo menos el respaldo o la conducción del gobierno del estado. Ojalá así sigan, y porque digo, las cosas están pintando demasiado desastrosas para lo que viene en los próximos días. Incluso se hablan de días para que esto de la pandemia llegue a su nivel máximo de consecuencia. Gracias, Rogelio Rodríguez, también por acompañarnos en esta mesa de análisis hoy, como en los últimos días, pues a la distancia, vía telefónica. Ya para cerrar, Marco Antonio Vázquez, los desencuentros entre los gobernantes en medio de esta pandemia pueden ser más desastrosos que el mismo COVID-19. Yo veo más que desencuentros, veo formas diferentes de ver al país. Unos lo ven o tienen el problema encima, son la autoridad cercana, son los que reciben reclamos más cercanos. Y el presidente, pues lamentablemente, a pesar de que está muy cerquita de las comunidades, a pesar de que visitó cada que pudo el país, no le entendió a las diferencias entre las clases sociales y entre las necesidades del país. Te decía hace un momento, ellos siguen considerando que toda la gente que tiene un poco de dinero, que tiene un trabajo, o que tiene ingresos algo considerables, que es el 10, 20 o 30% del país, entre el 20 y el 25% del país tienen ingresos para vivir pues dignamente. Ellos consideran que todos ellos son enemigos del presidente. Entre esos enemigos del presidente está el empresariado, el pequeño empresariado, o que ellos creen que son los enemigos del presidente, y en la carrera se están llevando a todos.
En cambio, los gobiernos estatales, como tienen la presión más cercana o ven más de cerca a los empresarios locales, y pues los tienen que atender más rápido y han tomado previsiones más rápidas precisamente porque están más cercanos al problema. Yo no veo desencuentros entre los gobiernos, el federal y el local, y te voy a decir por qué. El presidente en su informe de lo único que habló bien o de lo único que pudo hablar más o menos bien es que estamos avanzando un poquito en materia de seguridad pública, y lo ha dicho el gobierno federal abiertamente. El gobierno de Tamaulipas, que es panista, que se supone son contrarios, como tú lo dices, es a los pocos que ha aplaudido en esa materia, que le ha aplaudido el gobierno federal. Nosotros los que estamos aquí sabemos que para concluir esa tarea hace falta mucho, pero el gobierno federal lo ve en números fríos, y en esos números fríos que ven ellos es como ven los avances de Tamaulipas, y por eso quizá nosotros tampoco los percibimos tan fuertemente como ellos, aunque es una realidad que se estén dando, nosotros no lo percibimos. Te decía, o sea, yo no veo desencuentros, yo veo más bien formas diferentes de hacer política, y veo más bien que unos tienen la lumbre más cerca y han actuado más rápido que lo que ha hecho el gobierno federal. Ojalá por lo demás que pues en esa clase en esa diversidad los gobernadores también se unan y hagan un plan conjunto con el gobierno federal. El que te digo, yo no creo que pretenda bajar la luz, no creo que pretenda reducir los impuestos a la gasolina, no creo que pretenda aplazar los cobros en estas paraestatales, porque todo ese recurso ya lo entregó en los proyectos para las pensiones a los adultos mayores, lo entregó en los proyectos para las personas que más lo requerían, y lo hacen de una forma de mantener a su clientela. No pueden prescindir de ese recurso, porque no han sabido cómo hacer más ingresos, no han sabido cómo moverle al tema de Hacienda. Ellos le mueven al tema de Hacienda y creen que están apoyando a los más ricos, cuando en realidad quien está aportándole a la nación son los trabajadores, son los empresarios, y son quienes tienen que pues ver también un poco de apoyo en los momentos complicados. Es un momento complicado para el empresariado, es un momento complicado para el pueblo, porque si el empresariado quiebra, el 80% de los empleos, te decía, lo genera la pequeña empresa. Si esa pequeña empresa quiebra, el 80% de los mexicanos vamos a tener serias dificultades para volvernos a colocar en un empleo, vamos a tener serias dificultades para recibir los apoyos de salud y los apoyos, todo lo que conlleva tener un empleo formal. Ese sería más o menos el comentario, Claudia. Muchas gracias al auditorio, muchas gracias a Rogelio y Mauricio, que pues aquí estamos al pie del cañón. Gracias por su colaboración. También al equipo, por supuesto, de esta mesa de análisis. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Lo cierto es que lo que espera el ciudadano es que ese plan de emergencia o esos planes de emergencia que anuncian los gobiernos de los diferentes niveles, lo que quieren es verlo ya aterrizado. Eso es lo que se espera. Rápidamente le doy lectura a los comentarios. Nos dicen con respecto a lo que comentaban hace un minuto, dice los funcionarios en el Estado, dice en lugar de estar emitiendo declaraciones que se pongan a hacer su chamba, es lo que nos comentan en cuanto a las declaraciones de los funcionarios estatales, dice, porque siempre da una declaración, dice, por cada acción que toma el gobierno federal. Por otra parte, con lo que respecta a la opinión, dice, de grandes economistas, de los analistas, le preguntan a Mauricio Zapata, dice, que nos explique lo del FOBAPROA, que si él y todos, dice, bueno, de esta mesa, dice que se haga algo y que se explique más a detalle de lo que se quiere hacer por parte de los gobiernos, dice, con los anteriores gobiernos, rescatar a los que más tienen, la pobreza siempre ha existido, le dicen a Mauricio Zapata, y los gobiernos estatales, ¿qué han hecho? Dice, nada más hacen por la gente de sus partidos, y si quieren que se les dé credibilidad, dice, a sus opiniones. Es el comentario del señor Oscar Rodríguez, así se identifica. Otro de los comentarios que tenemos, dice, buenos días, referente a lo que decía Marco Antonio Vázquez, a lo del país de El Salvador, dice, el presidente allá ya tiene el país bien endeudado, y a la gente no les está dando el apoyo que dijo. Así es que no hay que dejarse llevar, dice, con lo que hablan en otros países, y pues aquí en México los políticos, dice, solamente ven por ellos, y ya sabemos que nosotros tenemos que conseguir de dónde sacar para comer.
y que pasen un excelente día. Otro comentario, bueno, saludan a los analistas de esta mesa. Oiga, pues muchísimas gracias, ya se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.